Hola amigos, bienvenidos a Ariuse Comics. Aquí les traigo Black Cat número 5, con guión de Willow Wilson y arte de Gleb Melnikov. Espero que les guste. La historia continúa en algún lugar de Brooklyn, en una buena mañana. Felicia permanece arrestada con las manos en la cabeza, mientras varios policías le apuntan. Reconoce que lo que más le duele es el orgullo. Ella entiende cómo funciona ese negocio. A veces se prepara una trampa para un rival, y, otras veces, el rival te prepara la trampa. No es algo personal, pero chocarse de frente contra una trampa tan grande, con tus ojos bien abiertos, resulta humillante. Una joven detective, Shari Stevens, se presenta y le indica que le gustaría hacerle unas cuantas preguntas. Felicia admite que entiende cómo se ve la situación, pero jura por la memoria de su padre que nada de lo que hay allí le pertenece. La detective Stevens aclara que solo está reuniendo pruebas y le pide que le diga cómo cree ella que se ve todo. Felicia piensa que miente con frecuencia y que es útil hacerlo, pero que a veces decir la verdad es mejor, aunque la verdad puede hacerla parecer una idiota. Responde que la escena parece indicar que estuvo acumulando tanto dinero que finalmente reunieron pruebas suficientes para una acusación formal, aunque afirma que el dinero es de Tombstone, quien se aseguró de que oyera a uno de sus matones decir que todo pertenecía a Spider-Man, y que, con tantas cosas extrañas ocurriendo, ella le creyó. Stevens responde que hay un detalle importante. Los billetes están marcados, han sido rastreados durante meses, siguiendo quién los gasta, cómo y dónde terminan, pasando por negocios clandestinos y compras en efectivo, hasta acabar todos en una casa abandonada, con su nombre en ella. Felicia se escandaliza al oír que la casa figura a su nombre y afirma que es imposible, porque nunca puso un pie allí en toda su vida. Identifica la situación como una traición de Tombstone. Stevens plantea la posibilidad de que Tombstone no sea tan listo y que el dinero sea realmente de ella. Black Cat explica que Tombstone sabía que ella intentaría olfatear cualquier plan relacionado con Spider-Man y que por eso le dio una pista falsa. Stevens considera que su versión suena demasiado complicada y ordena su arresto por hurto mayor, indicando que tomará su declaración formal en la comisaría. Black Cat insiste en que dice la verdad y jura que, aunque robó muchas cosas en su vida, ese dinero no es una de ellas, y que cuando salga de ese lío, enterrará a Tombstone tan hondo que necesitará un nuevo apodo. Un policía le indica que mantenga la cabeza en su sitio para lo que la espera afuera, y Black Cat reacciona, sorprendida. En la calle, Black Cat queda expuesta ante un numeroso grupo de periodistas y curiosos que la rodean, la fotografían y la filman sin descanso. Le preguntan si su supuesta lucha contra el crimen fue una estafa desde el principio, y si todo no fue más que una maniobra publicitaria. Alguien incluso le pregunta sobre Daredevil. Quiere saber si su trasero se ve igual de bien fuera del traje que dentro de él. Black Cat intenta explicar que todo es un malentendido y que limpiará su nombre, insistiendo en que fue sincera cuando dijo que le importaba la ciudad y que no actuaba solo para las cámaras. Señala que hay más en la historia que una simple división entre buenos y malos. Pero los reporteros están más interesados en tomarle fotos que en escuchar su historia. Felicia piensa que ya es bastante malo que la policía te detenga delante de todo Internet, pero cuando una voz interrumpe para comentar que ella está cosechando lo que sembró, reconoce que lo último que necesitaba era que apareciera el principal instigador del drama para restregárselo en la cara. Jonah Jameson aparece recostado en un árbol y le recuerda que le advirtió que todo aquello le explotaría en la cara. No le bastó con ser una ladrona famosa y encantadora. También quiso ser popular. Black Cat lo responsabiliza por lo ocurrido, acusándolo de haber convertido la cobertura en sensacionalismo desde que dejó el Daily Bugle. Jonah se defiende, diciendo que solo informa noticias de interés público. Ella replica que ahora cubre videos virales y chismes de celebridades como si fueran grandes escándalos, y pone en duda que ese tipo de contenido merezca algún reconocimiento periodístico. El policía conduce a Black Cat hacia la patrulla, mientras Jonah le asegura que seguirá siendo su ladrona favorita y que las fotos saldrán muy bien. Ya en el vehículo, Felicia piensa que estaba lista para enfrentarse a todos. La policía, Tombstone, Peter Parker. Pero lo peor no fue eso, sino el dedo acusador de los justicieros disfrazados y sus aliados. Reconoce que todos le exigen elegir un rol y ceñirse a él, pero tal vez ella quiera hacer más de una cosa. Piensa que los demás están celosos porque no se están divirtiendo tanto como ella. El único placer de muchas personas es decir, te lo dije, porque solo son felices haciendo sentir miserables a los demás. Un rato después, en la comisaría, Felicia intenta ver el lado positivo
y piensa que la cárcel podría servirle para entender cómo Tombstone logró engañarla. Cree que ese encierro podría darle tiempo para ordenar ideas, hasta que recuerda algo esencial. Cuando eres una ladrona, todos tus amigos acaban en la cárcel contigo. Lizard se dirige a ella con falsa cordialidad, y Black Cat le responde con abierta hostilidad. Otro de los presentes, Gio, se burla de su intento de convertirse en una justiciera y de su exposición pública. Felicia aclara que la justicia y combatir el crimen no son lo mismo. Ella no luchaba contra el crimen para proteger a nadie, sino para que la gente se sintiera lo suficientemente segura como para bajar la guardia y permitirle robarles. Añade que quizá mereció esa caída, porque nunca fue lo que Internet creyó que era. Lizard se burla de ese comentario, lo que lleva a Black Cat a responder con un insulto directo, comparándolo con algo que no ha evolucionado desde el período Cretácico. La confrontación parece a punto de estallar. En ese momento interviene la detective Stevens para imponer orden y le informa a Black Cat que su fianza ha sido pagada, permitiéndole quedar en libertad mientras la investigación continúa. Black Cat pregunta quién pagó su fianza. La detective Stevens le responde que fue una mujer pelirroja que la está esperando afuera, y añade que intentó argumentar que Felicia representaba un riesgo evidente de fuga, pero que el juez no lo vio así. Felicia recibe la noticia con ligereza y comenta que las cosas suelen salirle bien. Stevens le advierte que tenga cuidado con esa actitud despreocupada. La ley es enrevesada y puede hacerla creer que está libre cuando, en realidad, se está enredando aún más. Felicia no le da mayor importancia a la advertencia y decide dejar esas preocupaciones para el día siguiente. Ahora solo quiere ver a la persona que pagó su fianza. Al salir, descubre que la fianza fue pagada por Mary Jane. La sorpresa la lleva a pensar que la suerte no siempre consiste en salir bien parada de un golpe ni en ganar una lotería, sino en que aparezca la persona adecuada en el momento justo. Felicia se recupera de la sorpresa y se lanza a los brazos de Mary Jane para agradecerle y admite que no sabe cómo pagarle. Mary Jane le responde que ya encontrará la forma de cobrarse el favor y le comenta que su vida se ha vuelto extraña últimamente. Pero Felicia empieza a contar cómo cayó en la trampa de Tombstone. En ese momento no advirtió que en las palabras de Mary Jane había algo más. Una solicitud de ayuda que no supo escuchar a tiempo. Mary Jane propone irse de allí, señalando que la escena se está volviendo incómoda, refiriéndose a todos los abrazos. Y aunque a Felicia no le importa, acepta. Ambas acuerdan ir a desayunar. Más tarde, en una cafetería, varias paradas de metro después, Felicia le explica a Mary Jane que creyó las insinuaciones de Tombstone sobre Spider-Man y que ahora se siente ridícula, pasando de heroína del pueblo a villana viral en cuestión de segundos. Mary Jane le recuerda que así funcionan las redes, y Felicia reconoce que ese breve momento de aprobación la volvió descuidada y la llevó a prestar atención a las cosas equivocadas. Mary Jane señala que ella no quiere ser la mala, sino agradarle a todos, pero que ese deseo no es compatible con su trabajo. Felicia admite que si tiene que elegir entre la fama y el dinero, elige el dinero, y Mary Jane reconoce que esa es la persona que siempre conoció. Felicia se pone más seria y le pregunta a Mary Jane si Peter está bien. Ella responde que no lo sabe y que, si estuviera en problemas, no se lo diría. Felicia le pregunta si no es él quien lleva ahora el traje de Spider-Man. Mary Jane admite no saber cómo responder a eso. Está igual de confundida que ella. Felicia recuerda lo que Hellgate le hizo pasar a Peter y sugiere que deberían estar preocupadas, como si él estuviera rindiéndose, pero se interrumpe al notar que Mary Jane observa algo con atención en su teléfono. Al ver que Mary Jane evita responder, Felicia le quita el teléfono para mirar por sí misma. La imagen la deja trastornada, aunque no se revela de inmediato qué es lo que ve. Mary Jane intenta restarle importancia y le dice que no es tan grave, que la gente en Internet se obsesiona con algo durante un momento y enseguida pasa a otra cosa, pero esas palabras no logran tranquilizar a Felicia. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Dante Franco 91. En la pantalla aparece una portada del periódico de Jonah que acusa a Black Cat de haber fingido su papel de justiciera como una fachada para robar. Esa imagen es la gota que rebasa el vaso. Felicia decide que debe hacer algo. Mary Jane le aconseja que no empeore la situación con amenazas o bravuconadas, pero Felicia le responde que se ocupará de Jameson más tarde. Ahora irá directo al origen de todo ese montaje. Pero no sabía qué diría Tombstone cuando lo enfrentara. Él nunca fue alguien conocido por dar explicaciones. Esa misma tarde, en la periferia de la ciudad, Black Cat se enfrenta a Tombstone
y lo insulta, exigiéndole saber cómo pensó que podía usarla para cargarle la culpa de sus planes de lavado de dinero. Tombstone la observa en silencio y, de pronto, se ríe, pero su sentido del humor le dura poco, y la prueba llega en forma de un golpe en el abdomen. Black Cat cae al suelo, pero se recupera con rapidez. Le reprocha a Tombstone que no le haya avisado que iban a pelear y le devuelve el golpe con una patada acrobática. Aún así, sabía que no fue allí para intercambiar golpes. En realidad, ninguno de los dos quería pelear. Felicia fue en busca de respuestas, y Tombstone, como todo genio del mal aficionado, estaba ansioso porque se conozca su plan, por lo que decidió dárselas. Le explica que todo empezó cuando notó la fricción entre ella y el viejo Spider-Man. Vio una oportunidad para sacar ventaja, y la fama hizo que ella casi hiciera todo el trabajo por él. Felicia replica que no es vanidosa y que solo conoce su propio valor, pero corta esa discusión y va directo a lo que la llevó hasta allí. Le exige saber por qué le tendió la trampa y cuál es la historia real detrás del dinero. Tombstone le explica que tenía una gran cantidad de dinero sucio y necesitaba limpiarlo, y que la mejor manera de hacerlo era que pareciera pertenecer a otra persona. Para eso necesitaba un chivo expiatorio que sacara el dinero de la casa de seguridad. Ahora esos billetes forman parte de una prueba policial, y con el tiempo desaparecerán para volver discretamente a sus bolsillos. Tombstone se incorpora, le agradece su ayuda y se marcha, advirtiéndole que volverán a verse antes de lo que ella cree. Felicia queda sola y recuerda una frase de su padre: «Hay días en los que ni toda la suerte del mundo puede salvarte». Reconoce que se metió sola en ese lío y que no puede enfadarse consigo misma, porque hacerlo no le serviría de nada. Decide darse un pequeño capricho y seguir adelante. Piensa que mañana será otro día, que sigue viva, en la ciudad más grande del mundo, y que no todo está perdido, todavía no. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos La Corte Nocturna, donde Felicia se reencuentra con Daredevil, y en el siguiente conocerá el secreto de Mary Jane, así que no abandonen la serie. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.